Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las técnicas de observación de los microorganismos, en concreto de las bacterias, a través del microscopio óptico o de campo claro. Bueno, deciros a modo introductorio que la gran mayoría de las bacterias son incoloras, digamos, en el medio natural, con lo cual necesitamos añadir pues, algún tipo de tinte o colorante para observar su estructura, su forma y demás. En primer lugar, vamos a hablar del examen en fresco. Bueno, el examen en fresco realmente es la observación directa de la muestra sin añadir ningún tipo de sustancia, de tinte ni de nada. Simplemente cogemos la muestra, la añadimos en nuestro portaobjetos y la observamos directamente. Normalmente suele ser una observación que se realiza, ¿vale?, para, digamos, observar el movimiento que tienen las bacterias en esta muestra. Extensión bacteriana o frotis bacteriano. Bueno, es la expansión de nuestra muestra a través del portaobjetos, que es una estructura con forma de rectángulo, normalmente de vidrio, a través o por medio de un asa de siembra, que es otra estructura con forma como de palo acabada en un circulito, ¿vale?, con forma de asa, que normalmente suele ser de platino. Este asa normalmente, bueno, normalmente no, siempre, tiene que ser antes previamente flameada, es decir, tiene que ser esterilizada por medio de un mechero Bunsen con calor para lograr la asepsia, es decir, la ausencia de otro tipo de microorganismos no deseados en nuestra muestra, en nuestra asa de siembra. El secado o fijación, bueno, es la adherencia de nuestra muestra al portaobjetos. En este caso se puede realizar por dos vías, ¿no? Vamos a decir, por factores físicos como el calor, con el mechero Bunsen, o por factores químicos como la adición de metanol, que es uno de los fijadores que más se emplean. Bien, los principales tipos de tinciones que se utilizan en los laboratorios de microbiología los he puesto aquí. Hay más, pero bueno, ya hablaremos en siguientes vídeos. En primer lugar, la tinción simple es aquella que solamente utiliza un único tipo de colorante. La tinción vital es aquella que utiliza colorantes que son inocuos para la bacteria, es decir, que no producen su muerte. La negativa es una tinción que lo que va a hacer es teñirnos el fondo de lo que es nuestro campo, pero que su tinte, en este caso no se suele utilizar la tinta china o nigrosina, que es un tinte de color oscuro, de color negro, no va a teñir las estructuras, sino lo que es el fondo, por eso las bacterias se van a ver en negativo. Normalmente es un tipo de tinción que se utiliza para ver cierto tipo de apéndices celulares, como por ejemplo puede ser el caso de la cápsula bacteriana. Y bueno, una de las tinciones, por no decir la tinción que más se emplea en los laboratorios de microbiología, es la tinción de Gram, que fue descubierta por Hans Christian Gram en el año 84 y nos permite diferenciar entre dos grandes tipos o los dos grandes grupos de bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas. Como vimos en vídeos anteriores, la diferencia entre ambos tipos de bacterias está o reside en su pared bacteriana. Las Gram positivas poseen una pared bacteriana más gruesa y las Gram negativas una pared más estrecha y mucho más compleja en cuanto a sus componentes y estructura. Bueno, digamos que la tinción de Gram es una tinción diferencial. No es simple, es diferencial. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar entre dos tipos de microorganismos, ¿vale? Por sus propiedades físico-químicas y demás. En este caso, entre Gram positivas y Gram negativas. El procedimiento es el siguiente. Bueno, en primer lugar, durante un minuto añadimos el colorante principal, que es el cristal violeta. El cristal violeta es un colorante que nos va a teñir todas las bacterias de un color como morado o violeta, tanto Gram positivas como Gram negativas. En siguiente lugar, añadiremos el Lugol durante otro minuto, que es, digamos, el mordiente. Es una sustancia que lo que va a hacer es convertirnos el cristal violeta en un compuesto insoluble solamente para las bacterias Gram positivas, puesto que su pared es más gruesa. En este caso vamos a lavar con agua destilada y vamos a añadir en siguiente lugar el decolorante de Gram, que es un decolorante formado por alcohol y acetona, que lo que nos va a hacer es retirarnos, eliminarnos el cristal violeta de las bacterias que son Gram negativas, puesto que su pared bacteriana es más estrechita, es más compleja, pero es mucho más estrecha, con lo cual van a quedar sin teñir las Gram negativas. Volvemos a lavar con agua destilada y en siguiente lugar añadimos el colorante de contraste, que es la safranina, durante un minuto, que es un colorante que nos va a teñir de un color rosa rojizo a las bacterias Gram negativas. En este caso, de color rojo rojizo, rosa rojizo más o menos, sí. Y posteriormente, por último lugar, lavamos. En este caso vamos a poder diferenciar entre los dos grandes grupos de bacterias, Gram positivas y Gram negativas. Pero no solamente esto, sino que también vamos a poder observar su forma. Bueno, las bacterias pueden tener forma circular, en este caso se llamarían cocos, forma un poquito más alargada, se llamarían bacilos, forma como de espiral, en este caso espirilos o espiroquetas, o forma de coma, en este caso vibrios. Luego hay formas intermedias como entre cocos y bacilos, se llaman cocobacilos, pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, simplemente deciros que la tinción de Gram nos permite diferenciar eso, entre Gram positivas y Gram negativas, y la morfología de este tipo de bacterias. Bueno, hay más tinciones, más tipos de técnicas de tinción de microorganismos,
pero hablaremos en siguientes vídeos de este tipo de tinciones, sobre todo la tinción de Thiel-Nielsen, que es una tinción que nos permite diferenciar a las bacterias del género Mycobacterium tuberculosis, leprae y demás, y de otro tipo de tinciones que nos permiten observar cierto tipo de estructuras que generan las bacterias, en este caso, por ejemplo, las esporas, ¿vale? Pero bueno, ya en próximos vídeos. Y nada, eso es un poquito un resumen, una introducción a las técnicas de observación de los microorganismos, chicos, y cualquier comentario o duda, pues como siempre, en los comentarios debajo del vídeo. Y nada, chicos, pues que tengáis un buen día a todos. Venga, un saludo.